En América Latina pareciera que las constituciones le tallan a los presidentes. Uno podría revisar un poco la historia reciente de América Latina para no irnos muy lejos y se da cuenta que todos los que de alguna manera han llegado a la presidencia con una prédica distinta a la que habitualmente se ha dado, lo primero que quieren revisar y que quieren cambiar es la Constitución. Sin embargo, hay algo muy particular y es que muchas de nuestras constituciones y de nuestra organización, desde la estructura del Estado, hemos bebido o bien inicialmente de Francia y después de Estados Unidos. Pero uno ve, por ejemplo, la Constitución Política de Estados Unidos, que además es bellamente escrita, muy corta y muy concreta, que no se cambia. Evidentemente ha habido enmiendas, como ellos lo llaman, pero esa Constitución ha garantizado que haya una estabilidad estructural del Estado, que presidentes o bien del Partido Demócrata como los republicanos pues le hagan caso a esa Constitución, la respeten y obviamente a pesar de esa organización estadual pues se mantenga firme, se mantenga viva y se mantenga vital. Yo creo que habría que seguir mirando a Estados Unidos en ese tema particularmente, en la separación de poderes que ellos respetan pero al pie de la letra y que garantizan que los derechos de los seres humanos, de los ciudadanos de ese país y de tantos inmigrantes que permanentemente les están llegando, pues tengan unos avales, digamos, democráticos y unas garantías constitucionales. Pero de ahí para abajo la cosa pues cambia demasiado, porque ya vemos desde el 58 qué pasó en Cuba. La democracia en Cuba es una democracia absolutamente de papel, un solo partido, no hay posibilidades de alguna manera hacer oposición, no hay garantías para la oposición, nunca las ha habido, y eso pues evidentemente lo que muestra es que simplemente hay una tiranía y que no pasa absolutamente nada. Y después uno se viene para América Latina y entonces en Chile, con la llegada de Pinochet, la Constitución cambió y prácticamente manejó la realidad de ese país sureño por muchas décadas, por 5 décadas, hasta el reciente intento de modificación constitucional que, como ustedes saben, fracasó o por lo menos se votó en contra de la propuesta, y ahora entre mayo y diciembre, cuando esté el texto definitivo, se le hará, digamos, la promoción adecuada para que en diciembre puedan votar una constitución en la que esté de acuerdo el gobierno y la oposición. Esperemos que así sea. En Colombia, en 1991, se cambió radicalmente la constitución política de 1886 y se pasó de Rafael Núñez, que la influyó de manera enorme, a una presencia no tan vital del presidente César Gaviria, pero allí de alguna manera una presidencia tripartita donde el reinsertado M19, el Partido Conservador y el Partido Liberal, con Navarro Wolf, con Gómez Hurtado y con Serpa, pues presidieron una constitución que de alguna manera cambió bastante la misma estructura del Estado, porque recuerden ustedes que no había fiscalía, que no había procuraduría, que todo eso era, digamos, un poquito diverso, pero nacieron también nuevas instituciones y tanto en el Poder Judicial como en el Legislativo como en el Ejecutivo, pues de alguna manera se organizó distinto el Estado, un Estado social de derecho que no rezaba la anterior Constitución, un Estado laico, etcétera. Sin embargo, es cuando entra el año 2000, cuando a todos los países les da por cambiar de constitución, pero con una particularidad, hechas como traje a la medida de los presidentes de turno. Entonces el primero que hace el famoso librito pequeñito es Chávez en Venezuela, que prácticamente hace una constitución a su amaño, que después sufre unas modificaciones también importantes y que de alguna manera, entre comillas, regula la realidad democrática, más entre comillas todavía, de Venezuela, donde no se sabe si definitivamente el Maduro presidente caerá cual fruto viejo algún día
aunque él ya está jugando sus cartas, ya ha empezado a bajar de su racimo a algunos de los jugadores que fueron vitales para él en los últimos años, y evidentemente si él no quisiera reelección, pues hay una fila de 10 o 12, entre los que hay incluso generales, etcétera. Ustedes recuerdan que Rafael Correa también en Ecuador hizo una constitución a su amaño, y que también el expresidente boliviano, lo mismo que los argentinos, hicieron constituciones muy a la medida. Y tenían una particularidad todas esas nuevas constituciones. Pues evidentemente uno podría decir que fueron positivas en cuanto a que reconocían que eran diversos, que eran pluriculturales, que evidentemente eran incluyentes, etcétera. Pero una particularidad que observamos algunos periodistas, porque otros parecieran no darse cuenta, es que en todos intentaron y lograron disminuir la libertad de prensa. En todos ellos hay, digamos que mucha zancadilla, que hay mucho recoveco por los cuales los gobernantes se puedan meter para impedir que la prensa no solamente informe con plena libertad, sino que también le imposibilite la opinión, que es el análisis argumentado, el análisis investigado de qué es lo que pasa con cada tema sustancial de las realidades nacionales. Ahora, ustedes lo saben muy bien y lo hemos mencionado, en Chile hay todo un proceso de cambio de constitución que de alguna manera la disculpa es que se quieren alejar del fantasma de Pinochet y que se quieren acercar a las nuevas realidades mundiales. Pero es que la organización del Estado no debería ser variada circunstancialmente, sino estructuralmente. Y no es tan cierto que los países permanentemente tengan que acomodarse a nuevos tiempos frente al tema democrático específicamente y frente, insisto, esta palabra la he mencionado 6 veces, a la estructura del Estado. Hay un poder que es el legislativo, que es el que hace las normas, que es el que regula las leyes, que es el que produce las leyes y evidentemente fija las políticas públicas y determina cuándo, quién y qué hacen las cosas. Es el Poder Ejecutivo el que operativiza naturalmente un proyecto de gobierno, un plan de desarrollo, el que lleva a cabo, digamos, las aspiraciones que vistas desde una identificación política se prometen como, digamos, la solución a las problemáticas sociales, económicas, ambientales, etcétera, de los pueblos. Y es el Poder Judicial el que, absolutamente independiente de los otros dos, tome decisiones frente a quién castigar de acuerdo con lo que dicen las normas y frente a quién defender y garantizar los derechos de los ciudadanos, garantizar los derechos básicos, los derechos humanos, pero también los derechos sustanciales, como el de la vida, como el de la opinión, como el de la información, como el del libre acceso a los medios, como el de la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos presidentes que han llegado y han hecho sus propias constituciones como trajes a la medida, pues lo que siempre pretenden es una cosa muy particular, y es someter en la mayoría de los casos el tema judicial a su querer. En Colombia, como es prácticamente imposible hablar de una constituyente nuevamente, pues el presidente pide atribuciones, pide poderes especiales. Y entonces en la reforma pensional, en la reforma a la salud, en la reforma a todo lo que tenga que ver con el tema salarial, etcétera, pues pide poderes especiales. Es decir, déjenme que yo haga las leyes y déjenme que yo tome decisiones frente a quienes libero, a quienes les reconozco derechos políticos, a quienes les devuelvo de parte de su dinero mal habido, etcétera. Y entonces, ¿en dónde estamos? ¿Estamos en una democracia con presidentes omnímodos o estamos en una democracia participativa? ¿O estamos en una democracia transparente? ¿O estamos en una democracia donde los poderes se respetan entre sí? No, definitivamente de lo que se trata es de que los ciudadanos
deben saber a qué atenerse. Y lo único que realmente le permite a todo el mundo saber cómo debe situarse es en ese pacto social, en esa carta magna que es la Constitución de los países. Miremos los ejemplos europeos en muchos casos, miremos la estructura del Estado de Estados Unidos, que evidentemente es seria, es absolutamente democrática, nos guste o no nos guste Estados Unidos, entendamos que manejan bien o que son dueños del mundo o que se meten en todas partes. Bueno, yo no sé usted qué piensa de Estados Unidos. Yo particularmente siempre he creído que cuando uno critica fervientemente a Estados Unidos es porque no lo conoce. Y uno grita y maltrata y dice todo lo que mal podría uno pensar de esa gran nación, y cuando uno va se embeleza. Todos esos estados son distintos, esas grandes ciudades tienen unos ritmos muy particulares, allá todo el mundo es bienvenido. No, yo del muchacho que estudiaba en universidad pública y gritaba "Gringos go home", mejor voy cada que puedo a su casa a seguirme llenando de alegría y a seguirme llenando de ejemplos para poder uno acentuar en los países latinoamericanos. Pero lo primordial, sin duda lo primordial, es el respeto ferviente y en todos los poderes públicos por su constitución, que es el acuerdo básico entre los ciudadanos de un país. ¿Qué va a pasar en América Latina en los próximos años? Seguiremos con más trajes a la medida constitucional, seguiremos con presidentes que quieren todos los poderes para sí, como si fueran ya no solamente reyes, sino unos seres como venidos de otra galaxia. Las constituciones hay que respetarlas.